Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bueno, pues como sabemos, como ya ha dicho Jesús, como está anunciado, seguimos hoy con nuestra serie de Primera de Juan, la primera carta de Juan. Hoy con nuestro segundo sermón, Jesús nuestro abogado, titulado Jesús nuestro abogado. Por si lo queréis ir buscando, vamos a estar viendo el capítulo, entramos en el capítulo 2 ya. Y vamos a estar viendo los primeros 6 versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y bueno, esta parte de la carta es una exhortación muy pastoral de Juan, muy amorosa y muy, como decimos, pastoral, a que nos apartemos del pecado. Nos conduce directamente a saber cómo, bueno, lo primero, si nosotros somos cristianos, a examinarnos a nosotros mismos, y luego también a distinguir a los falsos y verdaderos hermanos de la Iglesia. Entonces, Juan nos quiere dejar claro que aunque Cristo es quien pagó por todos los pecados, el que está en Cristo peca, pero va a experimentar un cambio radical en su vida. O sea, nosotros pecamos, los cristianos, pero hemos experimentado un cambio radical. Cambio radical significa un cambio de raíz, ¿vale? Muchas veces se malinterpretan las palabras en la sociedad. Cambio radical significa un cambio desde la misma raíz de la persona. Y es como ese programa de televisión que había hace tiempo, no sé si os acordaréis, que se llamaba así, se llamaba Cambio Radical, en el que una serie de personas que no estaban a gusto con sus características físicas o con algunas características físicas, pues se sometían a una serie de operaciones y cambiaban totalmente. O sea, eran totalmente, quitaban esas cosas, desaparecían radicalmente y eran otras personas, eran como otras personas. Bueno, pues eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Y es lo que nos va a decir Juan en este texto. Cristo se entregó por nosotros y nos defiende ante el Padre de las acusaciones del diablo. Pero eso provoca en nosotros sí o sí un cambio radical. Un cambio radical de vida, porque ha producido un cambio radical en nuestra naturaleza. Entonces eso se tiene que ver en nuestra forma de vivir. Y de paso, cuando decimos que Cristo nos defiende ante el Padre de las acusaciones del diablo, me gustaría dejar claro que cuando decimos que el diablo nos acusa delante del Padre. El diablo no nos acusa en nuestra mente. El diablo no es omnipresente. Satanás no es omnipresente. La Biblia dice que el diablo nos acusa delante del Padre. Dice, mira lo que ha hecho, mira al otro, mira no sé qué. Y Cristo nos defiende, Cristo es nuestro abogado. Y dice, yo pagué por él. Cuando nos sentimos acusados en nuestra mente es por nuestro propio corazón pecaminoso, no es por el diablo. Pero bueno, eso solamente quería dejarlo de paso porque hemos tocado ese tema. Entonces, si no hay ese cambio en ti o en quien se hace llamar cristiano, hermano, ese tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es decir, no es de Cristo, no es cristiano, como vimos en el primer capítulo, si recordáis. Y venimos de allí, del capítulo 1, donde Juan nos viene diciendo, en primer lugar, que todo lo que va a escribir es revelación directa de Cristo y que las vivencias que él tuvo con él en su carne, ¿no? Directamente en carne, que lo vio, que lo tocó, que habló con él, lo escuchó. Y confirma así para confrontar a los gnósticos. ¿Recordáis? Los gnósticos, una secta herética que estaba metida en las iglesias y que dijimos que también está metido, desgraciadamente, en muchas iglesias hoy en día. Entonces, nos decía esto, que Cristo vivió en carne como cualquier otro hombre y murió en carne, y es Dios hecho carne. Entonces, Cristo es Dios, pero también es hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y después nos explica que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Dios es completamente luz. Eso no significa que Dios sea una lámpara. Es una forma de expresarse para que nosotros entendamos que Dios es completamente puro. Y dice que el que está en Cristo debe andar en luz, no en tinieblas.
debe distinguirse por ir en luz, no en tinieblas. En contraste también nos dice que aunque andemos en luz, todos pecamos, pero nuestra forma de vida es andar en luz. Un poquito todo mezclado, pero es así la vida del cristiano. Pecamos, pero estamos en luz. Estamos en luz, pero pecamos. Y así es. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Le confesamos nuestros pecados al Señor y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora ya entrando en nuestro texto, vamos a estar leyendo y vamos a estar orando. Juan comienza el capítulo 2, más o menos en la misma línea que termina el capítulo 1. Recordemos que es una carta y esto se leía completo. Y más o menos es la misma línea, pero nos está insistiendo en que no pequemos. Es una forma, porque se podía malentender las palabras que venía diciendo anteriormente, porque habla mucho de la gracia y de que Jesús pagó por todos los pecados. Y claro, podían entender, luego lo vamos a ver más adelante, podían entender que estaba diciendo, bueno, como Cristo pagó por todos los pecados, pues ya está, no hay problema, podéis pecar tranquilos, nada más lejos de la realidad, luego lo vamos a ver. Así que está dejando muy claro que no pequemos y que si pecamos, acudamos a los pies de Cristo. Es decir, que no pequemos nunca y que si caemos en algún pecado, que acudamos a los pies de Cristo. Esto es directamente para los creyentes, no lo de acudir a los pies de Cristo, lo de acudir a los pies de Cristo es para todos. Pero el tema de que si pecamos, acudimos a los pies de Cristo es para los creyentes. Y vamos a leer el texto, que estará puesto en pantalla, y después vamos a estar orando, pidiendo la dirección del Señor, porque sin Él no, estos son vanas palabras. Así que vamos a estar leyendo y orando. Versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Señor, te ruego que nos ayudes a entender esta porción de tu palabra, porque tú eres santo y nosotros debemos ser santos. Ayúdanos, Señor, a comprender todo esto y estas aparentes, Señor, contradicciones que no lo son, porque tu palabra es perfecta. Por eso ayúdanos a entender cómo debemos de aplicar todo esto, Señor, en nuestra vida. Y, Señor, que tu nombre sea exaltado y que seas tú, Señor, el que hable ahora, a partir de ahora, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, nuestro mediador, Señor, y nuestro abogado. Amén. Bueno, pues he dividido este sermón en 3 secciones, en 3 puntos, en 3 encabezados. El primero lo he titulado No pequéis, directamente No pequéis, en el que vamos a ver la primera parte del versículo 1, sería versículo 1a. El segundo punto es Jesucristo, abogado y pagador, que sería la segunda parte del versículo b, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2. Y el punto 3 es ¿seguro que le conoces? Es una pregunta. ¿Seguro que le conoces? Versículos 3 al 6. ¿Seguro que le conoces? Así que empezamos con el primer punto, no pequéis. No pequéis. Y empieza así el versículo 1, empieza Juan diciendo, hijitos míos, el apóstol sacando su lado más tierno, más pastoral, ¿verdad? Ya un anciano, hablando a la iglesia como sus hijos espirituales. Y sigue de forma, como decimos, amorosa, es una forma de dirigirse a los hermanos de Asia con el amor de un padre, pero también con autoridad.
dando a entender que sabe lo que dice, como un padre a sus hijos, hijitos míos, con amor pero autoridad a la vez. Lo que os voy a decir, llevadlo a cabo. No estoy diciendo tonterías, soy vuestro Padre espiritual. Y dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. El código de circulación ha sido escrito para que quien vaya a conducir lo aprenda, ¿verdad? Que aprenda a seguir las normas y así pueda conducir, ¿verdad? Es más, antes de poder conducir, yo creo que todos lo sabréis aquí, hay que aprobar 2 exámenes. Uno teórico y uno práctico. El práctico el teórico para demostrar que tenemos por lo menos una buena parte de ese código en nuestra mente, ¿vale? Y el otro práctico para demostrar que lo sabemos aplicar en la práctica y que podemos aplicar y podemos conducir sin ser demasiado peligro en las calles, para que podamos ir solos con un vehículo y no corra peligro mucha gente. Aunque hay algunos que tienen carnet y parece que no lo tienen, pero bueno, ese es otro tema también. Y ya cuando vamos conduciendo, como nos saltemos una norma de tráfico, la multa nos llega seguro. Bueno, si no nos pillan, no. Pero, de todas formas, cumplir las normas, ¿vale? Aunque no haya policía delante. Y nos van quitando puntos del carnet, ¿verdad? Nos van quitando puntos, de tal manera que hasta los pueden retirar temporalmente o incluso definitivamente el carnet de conducir. Si rompemos demasiado las reglas o unas reglas demasiado graves, nos pueden retirar el carnet. Bueno, pues Juan nos dice, esto es evidentemente una pequeña similitud, ¿vale? Y Juan nos dice que no incumplamos las reglas de Dios, que no pequemos. Cuando dice estas cosas, se refiere a toda la carta. Estas cosas os escribo. Toda la información, la doctrina, la instrucción, etcétera, de esta carta os la escribo para que no pequéis. Y no solo se lo dice a los hermanos de Asia, también nos lo dice a nosotros. Os estoy dando instrucciones, ánimo y exhortación para que no pequéis, a ti y a mí. Y aquí cuando dice el apóstol no pequéis, no se está refiriendo al estilo de vida de pecado o a practicar el pecado. El sentido literal es de no cometer ni siquiera los pecados ocasionales. Está diciendo no pequéis, ni lo más mínimo. Esa es la orden. Recordemos que lo último que ha escrito en la carta, los últimos 2 versículos del capítulo 1, el 9 y el 10, dicen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que todos pecamos, incluidos los cristianos, pero Cristo nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y Juan quiere aclararlo, no quiere que se le entienda mal, lo que hemos dicho antes. Juan está diciendo que esto, o sea, desde el principio quede claro, desde el principio del capítulo 2, que no pequéis, que lo digo para que no pequéis, no para que pequéis, no se entienda al contrario, para que de ninguna manera se entienda que está escribiendo y lo que va a escribir a continuación como una licencia para pecar. No, al contrario, para que no pequéis, dice Juan, para que las mentes y los corazones de los oyentes estén predispuestos a esa realidad y no dar lugar a que se malinterpreten sus palabras y se entiendan de forma contraria a lo que Él quiere dar. El mandato del Espíritu Santo, la demanda de Dios para todo ser humano, es que no peque. Y aunque sabemos que todos pecamos, la orden del Señor aquí, por medio de Juan, es que no pequemos nunca. Que no pequemos nunca. Al igual que el llamado de Dios a acudir a Cristo en arrepentimiento y fe es universal, el llamado es universal, el evangelismo, para todas las personas del mundo, el llamado a convertirse es para todas las personas que han existido, existen y existirán, el llamado. Y así es como debemos predicar a los perdidos. Y también el mandato de no pecar es universal. El mandato de no pecar es universal, porque Dios no cambia. Dios dictó su ley, Dios tiene su ley, y Él no cambia, y la ley es para todos. Él no amolda su ley perfecta y justa. Su orden es que no pequemos nunca. Todos. Todas las personas que han existido, existen y existirán.
Y si ya tenemos el carnet de cristiano, tenemos la capacidad para poder no pecar. Tenemos la capacidad para poder no pecar. Lo que pasa es que en este caso nuestro examen lo aprobó otro, no lo aprobamos nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y después de aprobar el examen por nosotros, es cuando nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Después de aprobar. Nosotros no nos preparamos para ese examen, sino que después de que Él aprobó el examen nos enseña y nos capacita a vivir bien, a vivir como a Él le agrada. Y aunque Dios nos ha capacitado para poder no pecar, el cristiano peca. Y esa es la lucha del creyente mientras esté en la tierra. Es la santificación progresiva, luchar con el pecado de nuestro propio corazón. Y este es uno de los misterios, ¿no?, que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. ¿El creyente es santo? Sí. ¿El creyente es pecador? Sí. ¿Y cómo se puede explicar esto? Pues sí. El creyente es santo y el creyente es pecador. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un incrédulo si ambos pecan? ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues vamos a ver una serie de diferencias y de contrastes. El incrédulo es un pecador que odia a Dios. Es así. El incrédulo es un pecador que odia a Dios. Aunque algunos digan que le aman, no le aman, no al Dios de la Biblia, sino a un Dios inventado, hecho a su imagen y semejanza. Yo hablo con muchos incrédulos, dicen, yo amo a mi Dios. Claro, tú amas a tu Dios, pero no al Dios verdadero. Es que cada uno tiene su Dios. Y te lo dicen así. Claro, no tienen el entendimiento y ahí debemos de predicarles el Evangelio para que el Señor les dé el entendimiento. Y ellos tienen su Dios, y unos la religión, otros la tierra, otros como antiguamente. Luego lo vamos a ver más adelante. En la época bíblica tenían los dioses por territorios. O el dios de la montaña, o el dios del cielo, o el dios del sol, o el dios de la luna. Así que el incrédulo ama a un Dios falso que tiene en su mente y que lo ha creado él mismo o ella misma, y realmente ama todo lo que está en contra de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Es contrario a su palabra y cada día suspende el examen. Cada día suspende el examen. El cristiano, en contraste, ¿qué es? También es un pecador. ¿No os creéis que iba a decir que es santo? No. Los cristianos somos también pecadores y también nos presentamos al examen sin estar preparados. Pero como hemos dicho, un día vino otro en su lugar y lo aprobó por él. Nosotros no tenemos ningún mérito, hermanos. Todo el mérito es de Cristo. Y Cristo dijo, yo conduciré por él. Yo apruebo el examen y yo conduciré por él. El Señor Jesús, ¿verdad? El cristiano es un pecador cuya naturaleza ha sido cambiada por Dios y ha pasado a vivir esta vida de pecado, esa vida de pecado que decíamos con el Dios inventado, y alejado y enemistado con el Dios verdadero, a vivir una vida en la que ama al Dios verdadero de la Biblia y busca intensamente, busca apartarse del pecado, porque ya no entra en su naturaleza. Ha tenido un cambio radical en su corazón. El incrédulo es un pecador que se regocija en su pecado, como el cerdo en el lodo o como el pez en el agua, para no ponerlo tan feo, aunque es más feo que esto. En su vida y en su corazón reina el pecado, y cuando peca, no es que solo no se arrepienta, es que se siente orgulloso y se divierte. Y lo vemos todos los días en esta sociedad, en la televisión y en cualquier ámbito de esta sociedad incrédula. Cuando peca, el incrédulo se siente orgulloso y se divierte y busca pecar más. El cristiano es un pecador redimido por la sangre de su Salvador Jesucristo, que ahora es quien reina en su vida. Aunque a veces caiga en pecado. Pero no reina el pecado en su vida, ni en su corazón. En sus deseos, en sus pasiones, reina Cristo, no reina el pecado. Sufre tentaciones, cae, claro que sí, pero cuando se arrepiente y acude rápidamente a los pies de Cristo a confesarle el pecado y a pedirle perdón, este es perdonado, porque acude a Cristo, al único Salvador y el único mediador, el que pagó. El incrédulo es alguien que crece en su vida pecaminosa porque el pecado reina en su vida.
Entonces va a más en su vida pecaminosa. No se sacia. Además, como una droga, cada vez necesita más pecado. Cada vez necesita más pecado. Solo tenemos que ver la sociedad. Repito, solo tenemos que ver cómo va y mirar un poco atrás, mirar 50 años atrás cómo estaba la sociedad y mirar, hablo de moral, evidentemente, moralmente, cómo estaba la sociedad y cómo está ahora. En 50 años nada más. No hablo de política, no hablo de otras cosas, hablo de moral. Cada día se llama normal a lo que antes era impensable. Antes era impensable. Se está de verdad pensando en legalizar la pederastia. Se está pensando muy seriamente en legalizar la pederastia. Ya no hablar del aborto, que eso ya está, se toma como algo prácticamente normal. Un asesinato de bebés en el vientre. Pero bueno, así va esta sociedad. En contraste, como decimos, el cristiano es alguien que crece en su santificación personal. Crece en su santificación personal. Esto es, cada día ser más parecido a nuestro Señor Jesús, a nuestro Rey, el que reina en nuestro corazón. Es alguien que se va apartando cada vez más del pecado y que crece en el conocimiento de su Dios, el Dios verdadero. Porque el Dios del cristiano sí es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Así que sí, como vemos, el cristiano desgraciadamente peca. Aún así, Dios nos ordena no pecar, pero nosotros pecamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Como vemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando los judíos iban a apedrear a la mujer adúltera, Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y todos dejaron las piedras en el suelo, acusados por su conciencia. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? A lo que ella le contestó, ninguno, Señor. Y aquí está la clave de esto, a lo que Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Pero antes le dijo, yo no te condeno. Entonces, repito, ¿qué hará el cristiano cuando peca? Acudir a nuestro abogado defensor y sustituto, el Señor Jesucristo, que vivió una vida perfecta, sin pecado por ti y por mí. Él no pecó. Él fue hombre y no pecó. Y lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Cuando pecamos debemos pedirle perdón y, muy importante, apartarnos del pecado. No peques más, dice Jesús. No peques más. Por esto dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. Hay una cosa que ha comentado Jesús antes en la presentación que me ha llamado la atención y la verdad que me ha dado mucho consuelo. Cuando dice que la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que es como si fuera un reseteo cada día. Y la verdad que me ha llamado la atención y claro, es así, el Señor cada día, es como que cada día hace, bueno, ya lo de ayer pasó, vamos a lo de hoy. Los pecados de ayer ya están echados al fondo del mar y se renuevan las misericordias y esperemos que hoy sea un día mejor. Y Él nos perdona y lo olvida, no lo olvida físicamente porque Dios es omnisciente, Dios no puede olvidar las cosas, pero las perdona, las pasa por alto. Es tremendo, la misericordia de nuestro Señor, es tremendo. Así que esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, Jesucristo, abogado y pagador. Jesucristo, abogado y pagador. Continúa el versículo 1, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Y sí, Jesús es nuestro abogado defensor delante del Padre. Y es nuestro abogado defensor porque tenemos un juicio pendiente con Dios. Necesitamos un abogado porque tenemos un juicio. Porque hemos delinquido contra Dios. Pero Jesús nos defiende. El significado de pecado es errar al blanco, es fallarle a Dios, es incumplir su ley.
Eso es pecar. Cuando hay un delito, en general, ¿vale? Cuando hay un delito, no solo importa el delito que sea. Es muy importante también el delito contra quién se ha hecho ese delito. Muy importante contra quién se ha delinquido. Por ejemplo, en el delito de matar. Delito de matar. Matar es un delito. Si yo voy con mi coche y viajo hasta Málaga y en mi parabrisas mato a miles de mosquitos, pues nadie me va a decir nada, ¿verdad? Nadie me va a decir nada. Y he matado. He matado. Sin embargo, si doy marcha atrás en la puerta de mi casa y atropello al perrito de mi vecino y lo mato, su querida mascota, la cosa cambia. Aparte de pedir perdón a mi vecino, es probable que me lleve a juicio si he cometido una imprudencia. No digamos ya si en vez de ser el perrito es su hijo pequeño. Puedo ir hasta la cárcel, ¿verdad? Bueno, pues imaginaros la gravedad que tiene el pecado, que es delinquir contra el Dios de gloria, santo, todopoderoso y soberano de la creación. Los ejemplos que he puesto no tienen nada que ver. Delinquir contra Dios es muchísimo más grave que todo eso, muchísimo más grave. ¿Qué pena mereceríamos nosotros realmente por delinquir contra Dios? Impensable, sería impensable. Y eso es el pecado, es un intento de golpe de estado contra Dios. Es decirle, mi Dios soy yo, cuán grande soy yo sé más que tú, yo hago lo que quiero y hacemos un ídolo de nosotros mismos. Y aún así Cristo, hermanos, es nuestro abogado defensor delante del Padre, porque Cristo fue el que aprobó el examen en nuestro lugar y pagó por todos los incumplimientos de normas que haremos en nuestra vida. Vivió una vida perfecta, de obediencia al Padre en nuestro lugar, como dice en 1 de Pedro, capítulo 3, el versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por tanto, Cristo es nuestro abogado defensor delante del Padre, porque su justicia, su santidad fue imputada a nosotros al acudir a Él en arrepentimiento y fe. La santidad, la justicia de Cristo, la perfección, fue imputada a nosotros, al nosotros creer en Cristo y arrepentirnos, al nacer de nuevo. ¿Pero qué significa que estas cosas fueron imputadas en nosotros? Que nos fue transferida la justicia y la santidad de Cristo de cara al Padre. Ojo, de cara al Padre. Ahora Dios nos mira y no ve nuestro pecado, sino la justicia y la santidad de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos limpió con su sangre. Él es nuestro defensor y es nuestro sustituto. Él nos defiende porque además Él pagó. Y la palabra que viene aquí como abogado, en el original es la palabra paracleto, que es la misma palabra que usa Juan refiriéndose al Espíritu Santo, también como consolador. Lo vemos en el Evangelio de Juan 14, dice, más el consolador, paracleto, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, la misma palabra es usada para referirse a Jesús como nuestro abogado y al Espíritu Santo como nuestro consolador. Entonces, esta palabra tiene, por sí sola, tiene muchos significados. Es una palabra muy rica en el griego, según he estado mirando. Es más, en la Biblia textual directamente no la traducen como abogado, sino que la transcriben. Directamente ponen paracleto, porque dice que tiene tanta riqueza esa palabra que prefieren transcribirla. Porque también significa intercesor, auxiliador, en cierto modo sacerdote también. Pero bueno, según el contexto se puede usar una palabra para que haya un entendimiento más claro.
u otra palabra. El Espíritu Santo se refiere al Consolador por el contexto en el que está. Y aquí nosotros lo usamos como abogado por el contexto en el que nos encontramos, porque es el más cercano, la palabra más cercana a la que podemos ver. Por tanto, tenemos dos abogados y consoladores. Tenemos a Jesús, que está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Bueno, ahí no creo que haya día y noche, pero día y noche para nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo, que está con nosotros y que está en nosotros. Intercede también por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Dice que intercede con gemidos indecibles, Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir en el contexto de la oración? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles, por cierto. Cuando dice gemidos indecibles, no tiene nada que ver con el orar en lenguas extrañas, ni nada de esto. No tiene nada que ver. El Espíritu gime por nosotros, al igual que toda la creación gime a una, y está con dolores de parto. No tiene nada que ver con hablar en lenguas. El comentarista Matthew Henry lo explica así. Dice, el Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos que tengamos de Dios, los cuales son a menudo más de lo que pueden expresar las palabras. El Espíritu, que escudriña los corazones, puede captar la mente y la voluntad del Espíritu, la mente renovada, y abogar por su causa. El Espíritu intercede ante Dios y el enemigo no vence. Hermanos, nosotros somos tan débiles, tan inútiles, que no sabemos ni qué pedir, no sabemos ni orar como Él se merece. Realmente la oración del creyente es por medio del Espíritu, no es por medio de la carne. Todo lo bueno, todo lo correcto viene del Espíritu de Dios, que mora en nosotros. Por eso Jesús, antes de partir con el Padre, dijo que Él se iba, pero que no nos dejaría huérfanos, porque su Espíritu va a estar con nosotros. Y eso es para siempre ya. El Espíritu está con nosotros hasta que el Señor vuelva o partamos nosotros con Él. Pero Jesús no es solo nuestro abogado, por ser el justo. Es que Él nos defiende porque además Él pagó la pena, como hemos comentado antes. Y la condena que nosotros merecíamos la pagó Él. Una condena, nosotros estábamos condenados. Y Él la pagó. Porque todos somos culpables. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios es justo y alguien tenía que pagar la pena. Dios no podía pasar por alto su justicia. Lo que Jesús hizo por nosotros no fue conseguirnos un indulto. Lo que Jesús hizo por nosotros fue pagar el precio, sufrir la pena que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte y Él pagó en nuestro lugar. Y así nos consiguió la libertad. Pero no es que fuera un indulto, así pagó el precio que Dios demandaba por su justicia. Por eso dice el versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa que Jesús es la propiciación por nuestros pecados? Bueno, el propiciatorio en el Antiguo Testamento era la cubierta del arca del pacto, donde en el día de la expiación los sacerdotes quemaban incienso después de haberla rociado con la sangre de animales. Corderos sin defecto, no cualquier animal, corderos sin defecto, para limpiar al pueblo de Israel por sus pecados delante de Dios. Y esa era la forma en que Dios había decidido en ese momento, y por supuesto como sombra del Evangelio, del verdadero sacrificio, expiar los pecados del pueblo, por medio de ese propiciatorio y esos sacrificios de animales. La palabra expiar o expiación significa, como lo define la RAE, la Academia de la Lengua Española, dice la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Esto es de la RAE, esto no es de un diccionario bíblico.
Y así es, en la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel expiaba sus pecados por el sacrificio de los corderos y de otros animales. Y en este contexto, Juan está diciendo que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es el cordero definitivo, el verdadero sacrificio, el que voluntariamente se puso en el propiciatorio, él siendo perfecto y sin defecto, sin mancha, puso su vida como ese tercero. Hemos visto, la expiación es pagado por un tercero, pues ese tercero, la expiación de nuestra culpa y de nuestros pecados. Y él pagó nuestra cuenta pendiente con el Padre. Jesús es el pagador de nuestra condena, aparte de nuestro abogado defensor, es el pagador de nuestra condena. Y ahora el versículo 2 completo dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí llegamos a un versículo que tiene su miga, como dice aquel. Dice, no solo por los nuestros, pagó por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cristo pagó por todos los pecados de todas las personas del mundo? Pregunto. ¿Cristo pagó por los pecados de todos, independientemente de si creerían o no? ¿Cristo pagó, por ejemplo, por los pecados de Hitler o de Mussolini? ¿Están en el cielo, Hitler y Mussolini? Bueno, hermano, evidentemente no. Evidentemente no. En el mundo antiguo, como hemos comentado en la introducción, en el mundo antiguo cada región, cada tierra tenía su dios. Estaba el dios de Edom, estaba el dios de Moab, estaba Diana de los Efesios, etc. Y a nuestro Dios, el único Dios verdadero, le consideraban el Dios de Israel. O sea, todo era conforme a una zona geográfica. Y Juan aquí está diciendo que el Señor es el único Dios de todo el universo y su salvación y expiación no están limitadas a un país o etnia. Evidentemente, no está diciendo, pagó no solamente por los pecados de los cristianos, sino por los de los demás también, porque eso sería una herejía, eso sería la herejía del universalismo. El universalismo es un pensamiento herético que lo que dice es que como Dios es bueno, al fin y al cabo, al final de todo, Dios salvará a todo el mundo y no habrá nadie en el infierno. Y evidentemente sabemos que eso es totalmente herético porque la Biblia deja muy claro que ya hay personas en el infierno. Ya las hay, ya cuando se escribió la Biblia ya había personas en el infierno. Así que ese argumento no nos vale. No nos vale. Juan está diciendo en este contexto que Cristo es la propiciación por los pecados de los judíos y no solamente por los nuestros. Juan era judío, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es decir, también por los gentiles, por todos, por todo el pueblo, por toda tribu, toda nación, por todos. Dios es el Dios de todos, de todo el universo. Es el único Dios verdadero. No hay Dios de las montañas, no hay Dios del sol, no hay Dios luna. Dios, Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Y murió por todos, pero en ese sentido. Debemos de leer la Biblia en su contexto, porque muchos sacan cosas de contexto y te cogen solamente, murió por todos, y ya te lo dejan ahí y entienden lo que quieren. Pero la Biblia se lee en su contexto, hay que leer también el contexto, hay que tener en cuenta también el contexto histórico, no solamente el contexto del texto que se está leyendo. Y esta expiación que Cristo nos brinda, poniéndose en nuestro lugar, en el propiciatorio, donde debería estar nuestra sangre y donde debería quemarse nuestra carne por nuestra culpa, esa expiación perfecta que nos limpia de todo pecado presente, pasado y futuro, hace que Dios Padre sea propicio contigo y conmigo, hermano. Hace que Dios Padre sea propicio contigo y conmigo. El sacrificio de Cristo nos borró toda la culpa.
Si tú estás en Cristo, ahora Dios te mira y te ve inocente como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Inocente, justo. Ahora, como todo está pagado, podremos pecar tranquilamente y confiar en que Cristo pagó, ¿no? Ya podemos, como Él pagó, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, todo está pagado. ¿Tiene el cristiano barra libre para pecar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso nos dice el versículo 3, y esto nos lleva a nuestro tercer punto o encabezado, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Punto 3, ¿seguro que le conoces? ¿Seguro que le conoces? Voy a poner un ejemplo futbolístico, venga. Voy a poner un ejemplo futbolístico. Evidentemente, es algo intrascendente, pero bueno, lo voy a poner. Imaginemos que somos un grupo de amigos que nos gusta el fútbol, ¿vale? Y nos reunimos pues los fines de semana para ver en la televisión algún partido de fútbol, ¿vale? Y cada uno es hincha de un equipo, ¿vale? Entonces, unos son del Real Madrid, otros son del Barcelona, algún espécimen raro más habrá por ahí, ¿vale? Y un buen día se une al grupo otro amigo y nos confiesa que es hincha del Real Madrid y el fin de semana siguiente viene con el grupo a ver un partido porque justamente coincide que juegan el Real Madrid y el Barcelona. Fíjate qué casualidad. Y observamos que este amigo aparece en la casa vestido con la equipación del Barcelona, con su escudito aquí, con los colores del Barcelona en la cara. Y cuando empieza el partido, empieza a cantar el himno del Barcelona. Yo no lo voy a cantar. Empieza a cantar el himno del Barcelona. Y en ese momento, claro, yo me quedaría así, ¿no? Pero bueno, ¿tú no eras del Real Madrid? Y él me contesta, por supuesto, soy del Madrid, desde pequeñito, desde chiquitito. Soy del Real Madrid, vamos, hasta la muerte. Y en ese momento marca un gol el Barcelona. Esto es fantástico, ¿vale? En ese momento marca un gol el Barcelona al Real Madrid y este amigo empieza a celebrarlo, a gritar, a saltar. ¡Oh! Lo que siempre decimos, sus hechos, sus obras, sus frutos no cuadran conforme a sus palabras. Este es un ejemplo un poco absurdito, pero sirve para dar un poquito de entendimiento de lo que se dice y lo que se hace. Tus obras son el fruto de lo que tú realmente crees. Cuando aplicamos la palabra de Dios, vemos que sabemos si conocemos a Cristo por nuestra conducta. Si guardamos sus mandamientos, si nuestro carácter y actitudes se conforman a los de Cristo, si obedecemos su palabra, ahí estamos con nuestros actos, con nuestros frutos. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos cristianos en ese contexto. No por lo que digan que son, no por lo que demuestran, sino por lo que demuestran, que son en su manera de vivir. En su manera de vivir. Yo puedo decir que soy muy guapo, pero bueno, puedo decir que soy delgado. Y como explica Jesús en la parábola de los 2 cimientos, en Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Voy a empezar otra vez. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu
y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, si alguien dice que es cristiano, pero no vive una vida que en general se vea que está dedicada al Señor, que ama al Señor, que su vida hace ver que obedece sus mandamientos, en general, su forma de vida, le pese a quien le pese, esa persona no es un verdadero cristiano. No es un verdadero cristiano. Y el ser verdadero cristiano no significa venir los domingos a la iglesia, ni siquiera ser miembro activo de una iglesia, es más, ni siquiera ser pastor. El ser verdadero cristiano significa ser esclavo de Cristo, independientemente de lo que tú hagas en la iglesia. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás, nuestra vida era de amor al pecado y a Satanás, como los incrédulos que hemos hablado antes, nosotros lo éramos antes también. Y ahora que somos cristianos no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió en nuestro lugar para darnos vida eterna. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas 2:20. El verdadero cristiano se deleita en guardar los mandamientos de Dios, se deleita. Pero no solo en la iglesia, ni cuando está con la gente, ni para que le vean, sino ni siquiera para testimonio. Muchas veces decimos que guardar el testimonio delante de los incrédulos, que dar buen testimonio, sí, pero no solo ahí, también con su familia, también cuando está solo, también ahí, porque no estamos solos ya nunca. Dios está delante, nosotros estamos delante de Dios. El religioso hace ciertas obras, el falso religioso, hace ciertas obras que parecen piadosas, pero es para que le vean. El falso religioso me refiero al que cree en la falsa religión, no en la religión verdadera que es la de Cristo. Y el religioso hace ciertas obras que parecen piadosas, pero es para que le vean, es para apuntarse tantos, digamos. Al fin y al cabo, lo que ellos creen es que Dios, al final, pondrá en una balanza sus buenas obras y sus pecados, sus malas obras, y finalmente las buenas obras pesarán más y serán salvos. Más o menos eso es lo que creen ellos, los de la falsa religión. Y nada más lejos de la realidad, hermanos, porque la mejor obra de cualquier persona es para Dios como trapo de inmundicia, como dice en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos, el trapo de inmundicia en esa época era como, no quiero ser desagradable, pero es para que nos hagamos una idea, es como las compresas de las mujeres cuando menstruan, sucias, pues a eso nos está comparando el Señor, nuestras obras, en este texto. Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La única obra perfecta de justicia que Dios puede aceptar es la obra de su Hijo Jesucristo de perfecta obediencia. Esa es la única obra verdadera de justicia. Y para todo esto, para distinguir el verdadero cristiano del falso cristiano, incluso dentro de las iglesias, Juan hace un contraste en los versículos 4 y 5, en el que dice, yo le conozco, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es un llamado constante que hace Juan a examinarnos nosotros mismos, si estamos en la fe, y a examinar a los hermanos también. Por si hay que llamar al arrepentimiento a un hermano también. En el versículo 6 resume todo este argumento de una forma más sencilla. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Jesús, aparte de redimir a su pueblo con su muerte, vivió la vida perfecta de obediencia, como ya sabemos,
cumpliendo por completo su ley. Por tanto, aparte de nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo, es también nuestro guía. Cristo es nuestro guía, es nuestro superhéroe, a quien nos queremos parecer. Tenemos un modelo en el que podemos fijarnos para dirigir nuestra manera de vivir, que sea conforme a lo que Dios quiere. Por eso, el verdadero cristiano quiere conocer cada día más y mejor a Jesús, por medio de su palabra, claro. Por eso quiere ser hacedor de su palabra, no solamente conocer, sino ser hacedor de su palabra, ponerlo en práctica y saber lo que realmente Dios dice, y no lo que otros dicen que Dios dice. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 11:1. Ya que en ausencia del Señor en carne, el apóstol quería que los hermanos siguieran su ejemplo como imitador de Cristo, no su ejemplo como hombre normal, como imitador de Cristo, porque Pablo andaba como Cristo anduvo. No perfectamente, pero sí sinceramente, porque Pablo era pecador. Así que, como el verdadero cristiano debe andar y debe vivir toda su vida aquí en este mundo siendo imitador de Cristo. Y no solo eso, sino que lo desea. Porque si no es forzado, es falsa religión, fariseísmo, son apariencias. Debemos de analizarnos si deseamos eso, si nuestro corazón anhela ser como Cristo o si realmente vivimos una apariencia de piedad. Esta carta, hermanos, ya vamos a entrar en la conclusión. Esta carta, en general, creo que para mí es el libro de todo el Nuevo Testamento que mejor se puede usar para distinguir, por eso insisto tanto en esto, porque es lo que dice el texto, realmente, para distinguir al verdadero falso del hermano falso y para distinguir tu propia... Porque muchas veces, yo no sé si seré el único, pero a mí a veces se me ha venido dudas de mi salvación. ¿Seré realmente convertido o estoy...? Luego el Señor pues te hace ver, ¿no? Por medio de su palabra y nos da ese bálsamo, ¿no? Que nos consuela. Por eso está el Consolador con nosotros. Y esta carta es la que nos lleva a aprender, a distinguir nuestra propia conversión y la conversión de los hermanos, para protegernos entre nosotros y ayudarnos. En conclusión, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si somos cristianos, no pecamos de forma recurrente. Nuestra vida en general no se caracteriza por el pecado, sino por una vida de lucha contra nuestro pecado. Aún así el cristiano peca, pero cuando peca acude a su abogado defensor, Jesucristo el justo, que defiende su caso ante el Padre. Y éste le perdona, pero le dice, no peques más. Te perdono, pero no peques más. Cristo pagó la condena en nuestro lugar. Además, Jesús, el abogado del cristiano, no es solo su abogado, no es solo nuestro abogado, sino que nos defiende porque sabiendo que somos culpables, fue Él el que pagó nuestra condena merecida. Es como si Cristo le dijera al Padre, Padre mío, no condenes a mi novia, porque ya la deuda se canceló. Yo la pagué. Consumado es, tetelestai. Yo la pagué. Si alguien dice que es cristiano, pero su vida se caracteriza por una vida alejada de los mandamientos de Dios, es mentiroso, porque el cristiano anda como él anduvo. Es decir, su estilo de vida es de una lucha de parecerse más y más a Jesús en toda su manera de vivir. La forma de hablar, la forma de conducirte con el prójimo, la forma de trabajar, la forma de vestir también influye, también se ve, porque la forma exterior es un reflejo de lo que hay en tu corazón. Todo va cambiando, todo va cambiando. Y si hay alguien aquí que todavía no está en Cristo,
amigo, amiga, te tengo que decir que estás en gran peligro. Pero no en peligro de algo sin importancia, estás en peligro de sufrir la muerte eterna, porque esa expiación no es para ti de momento, hasta que tú creas. La salvación es solo por la fe, por gracia por medio de la fe. Y la muerte eterna, estamos diciendo, no es otra cosa que la separación total de la misericordia de Dios, y eternamente, para siempre. Es el caer en el infierno eternamente, es el lago de azufre y fuego. Y el infierno está preparado no para los que hayan sido demasiado malos, no. Los asesinos, lo que hemos dicho, Hitler. No, el infierno no está preparado para esa gente. El infierno está preparado para todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo. Porque Cristo es el único abogado y pagador a la vez. Y Él es el que supuso en nuestro lugar y pagó la deuda y nos defiende. Y como el ejemplo que hemos puesto, si Hitler se hubiera arrepentido, estaría en el cielo, con todo lo malo que fue. Mussolini, quien queráis. Por eso acude a Cristo, confiésale tus pecados, arrepiéntete, apártate de tus pecados, y Cristo será todo eso para ti también. Y será tu guía durante todo este peregrinaje en esta vida, hasta que estemos con Él. Será tu guía para vivir como Él anduvo, porque tenemos que vivir como Él anduvo. Amén. Vamos a orar.